Ustedes saben que yo soy muy emocionable y rápidamente me pongo a llorar, así que no puedo hablar demasiado. No quiero hablar demasiado porque se me complica la cosa. Como decía esa artista. Bueno, pero muy feliz de estar con ustedes. Siento en mi corazón decirles, de parte de Dios, yo estoy acá, dice el Señor. Y estoy para hacer cambios en sus vidas. Estoy para, en verdad, sanar aquellas cosas que quedaron pendientes en ustedes. Estoy para mostrarles una vida diferente. Estoy en este lugar para decirles que se puede vivir en familia. Y estoy para que sepan que esta casa es muy cara a mi corazón. Y yo amo lo que ustedes hacen cada domingo acá, este altar que construyen cada domingo, porque este fuego encendido es un fuego que cada vez está contagiando más e iluminando más a esta ciudad. Esta ciudad necesita de fuegos como este. Y ustedes han encendido un hermoso fuego. Y yo disfruto ser parte de esto. Así que recibí esta palabra de parte del Señor en esta mañana. Y en cuanto a mí personalmente, como decía Andrea, muy agradecido una vez más a los pastores Max y Abby de que nos permiten ser parte de lo que ustedes están soñando, parte de este sueño y parte de este presente que sin duda están viviendo una etapa renovada, una temporada nueva de Dios para esta comunidad. Me alegra mucho ver algunas caras nuevas, me alegra mucho ver cómo el Señor, como dice en la Iglesia de los Hechos, iba añadiendo cada día a los que iban a ser salvos. Porque esta es obra de Dios, no es obra de hombres. Y Dios está haciendo cosas hermosas y Él lo está haciendo. Acordémonos siempre que el que ama, cuida, defiende y el que pastorea la iglesia es Jesucristo. Y Él se ha propuesto hacer algo grande en medio de ustedes. Y nosotros celebramos esto. Amén. Muy bien, ya empezó a correr mi cuenta. Así que, como tengo pocos minutos y tengo una palabra que entiendo, es una palabra que nos tiene que desafiar a romper con una manera, un patrón, un molde de pensamiento y de vida para pasar a otro molde y otro pensamiento que es el que Dios diseñó para todos sus hijos. De esto quiero hablar en esta mañana. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual. No se amolden, no tengan la forma del mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo normal para un hijo de Dios? Es no vivir amoldado a este mundo, sino vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó para nosotros. Sin embargo, muchas veces como cristianos, pareciera que lo normal para nosotros es vivir de acuerdo a lo que vive cualquier persona que no nació de nuevo, ni tiene una mente nueva, ni tiene al Espíritu de Dios viviendo en ellos. ¿Y cómo vive esta gente? ¿Y cómo vivimos nosotros a veces cuando no hemos sido renovados en nuestra mente? Vivimos en la lógica de nuestros razonamientos, vivimos de acuerdo a lo que ven nuestros 5 sentidos,
vivimos, diría, en lo puramente natural. Vivimos limitados a lo que vemos, tocamos y experimentamos y creemos que todo se trata de lo que vemos en desmedro de lo que creemos. ¿Me explico? La realidad es lo que veo y pienso que eso es suficiente. Y por eso, muchas veces, aunque somos cristianos, pareciera que vivimos como incrédulos porque dependemos mucho de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Es decir, somos de alguna manera limitados en nuestra manera de ver la vida. Somos seres lógicos, horizontales, atrapados por las imposibilidades y los imposibles de la vida. Y a eso le añadimos Dios. Pero aunque Dios está en el medio, seguimos creyendo que hay imposibles para nosotros. Y es triste de que haya cristianos que creemos en Dios, pero somos incrédulos a la palabra de Dios. Sino que estamos amoldados, se nos ha educado a vivir de acuerdo a cómo vive el mundo actual. Pero Dios no diseñó al hombre para vivir limitado a lo natural, sino que Dios, cuando creó al hombre, lo creó con una capacidad sobrenatural. Lo natural es vivir de acuerdo a los 5 sentidos, lo que veo, lo que toco, lo que experimento, pero lo sobrenatural es vivir en una dimensión espiritual donde realmente lo que no se ve gobierna sobre lo que se ve. ¿Me va entendiendo? Y es tan importante entonces reconocer y entender cómo Dios diseñó al hombre. Cuando allí en el Edén Dios creó a Adán y a Eva, Él los puso en ese lugar como un nexo entre el cielo y la tierra. Para ellos, para Adán y para Eva, lo sobrenatural era su ambiente natural. ¿Sí? Sin embargo, cuando ellos se apartaron de Dios, ellos perdieron algo muy importante, perdieron su identidad espiritual y se volvieron tan naturales como hoy vivimos en este tiempo. Solamente en un plano limitado a lo que nos pueda suceder y acontecer. Pero perdimos esa dimensión poderosa que es el poder de la fe y el poder de lo sobrenatural. Ahora, Dios no se quedó de brazos cruzados. Él dijo, yo no voy a pensar que yo creé al hombre a mi imagen y semejanza y él se transforme casi como un animalito que solamente se mueve por sus instintos y por sus sentidos. Yo puse en el ser humano mi espíritu y el espíritu de Dios es poderoso, es sobrenatural. De hecho, pensá que cuando nosotros nacimos de nuevo a la fe, esto que nos hizo renacer es sobrenatural. El Espíritu Santo que habita en nosotros es sobrenatural. La fe que hace que nos movamos creyendo una palabra y viendo cómo Dios hace milagros, eso también expresa lo sobrenatural. Es más, te voy a agregar algo más. El amor genuino es sobrenatural. Porque ¿de quién viene el amor? Viene de Dios. Así que todo lo que nos rodea como cristianos es sobrenatural. Y Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a devolvernos esa identidad que se perdió en el Edén. Por eso Pablo, cuando comenzó esta palabra que acabo de decirte, él dice, cuidado, cristianos, no se amolden a este mundo. Este mundo es como un molde de gelatina, ¿viste? La gelatina que vos la calentás
y después que ya hirvió y es bien líquida, la pones dentro de un molde frío y finalmente, perdón, estos días de frío me hizo muy mal. Finalmente la gelatina, el líquido, cuando cae en el molde frío y lo pones en la heladera, luego sacas el molde y ¿cómo queda la gelatina? Modelado al molde. Pablo dice, no usen el molde de este mundo para modelar lo que Dios ya modeló en el cielo. No permitan que su vida tenga el formato del mundo, sino que su mente tiene que ser liberada de ese molde y ustedes tienen que creer y vivir en lo sobrenatural y no en lo natural. Quizás son palabras un poco raras las que estoy mencionando, pero la verdad es que no nacimos como cristianos para depender de lo que vemos. Nacimos para creer a una palabra. Nacimos para no vivir sobre lo seguro, sino sobre lo inseguro que significa creerle a Dios. Cuando nacimos de nuevo a la fe en Cristo, vino a nosotros un poder liberador para que no nos movamos en la lógica humana, sino que nos movamos en el poder de Dios. Y ahí hay una enorme diferencia entre aquellos cristianos que viven atados a sus imposibilidades y aquellos que dicen, yo creo a Dios, le creo a Dios y soy capaz de caminar sobre el agua como lo hizo Pedro. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 2, nosotros somos, dice, lo que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, es decir, el del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, no le podemos pedir a alguien que nació una pera que piense y produzca una naranja, porque lo que es natural, es de un tipo de fruto, es un tipo de especie, pero nosotros tenemos que entender que nuestra vida no es de una naturaleza, sino que es de otra naturaleza. Por eso es tan importante que eduquemos nuestra mente y podamos realmente ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos quiere sacar del molde de este mundo y llevarnos a un molde que rompe completamente la lógica humana. Y esto es muy poderoso, ¿sabes por qué? Porque eso nos lleva a nosotros a una dimensión de fe y a una manera de vivir que rompe con todo lo que los demás o hasta aquí hemos aprendido. Quien vive por vista está limitado a la vista, pero quien vive por fe es capaz de romper con todos los límites que la humanidad nos ha propuesto. Y ahí está la posibilidad de experimentar una vida sobrenatural. Decirle que está al lado tuyo, Dios te llamó a ser sobrenatural. Dios te llamó a moverte en lo sobrenatural. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero ¿sabes? Es la realidad de nuestra vida. Nosotros no podemos movernos solamente por lo que vemos. No somos seres naturales nada más. Hay adentro nuestro un espíritu de vida que rompe con lo natural y nos lleva a una nueva dimensión. Y en esa nueva dimensión, nosotros podemos ver lo que nadie ve.
podemos hacer lo que nadie hace. Podemos experimentar cosas que nunca hemos experimentado, porque es ahí donde Dios nos quiere llevar, en el cielo, pero en la tierra. Es bajar el reino de Dios a la tierra. De hecho, cuando pedimos y oramos y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino a la tierra. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Señor, que en la tierra se viva como se vive en el cielo. Y en el cielo, déjame decirte, en el cielo hay un amor sobrenatural. En el cielo hay un poder que rompe los límites. En el cielo las enfermedades pueden ser sanadas. En el cielo los números no son lógicos, no es 2 más 2, 4. En el cielo hay multiplicación como ocurrió cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. En el cielo no hay límites. Y dice Jesús, yo vine a este mundo a traer un reino no limitado al que tus ojos ven. Vine a traer una vida sobrenatural. Y me alegra tanto poder decir esto, porque se trata de romper con nuestros límites. Se trata de romper con nuestros moldes. Se trata de dejar de vivir modelados a una vida lógica para llamarnos a una vida de fe. Otra dimensión de vida cristiana que nos lleva a una vida completamente poderosa. Así que ahí estamos. Nuestra lucha, y creo que la lucha más fuerte es que rápidamente, naturalmente, nuestra mente se acomoda a lo natural. Rápidamente nos sometemos a los temores de este mundo. Rápidamente aceptamos los pronósticos de salud de este mundo. Rápidamente decimos, no tengo dinero. Rápidamente decimos, esto es imposible. Rápidamente decimos, de acá no voy a poder salir. Pero viene el Espíritu Santo y te dice, ¿en qué dimensión querés vivir? ¿La dimensión del cielo o la dimensión de la tierra? Porque yo te llamé a vivir como en el cielo, en la tierra. Y me toca a mí constantemente el gran desafío de si voy a vivir limitado en lo natural o voy a aprender a caminar en la vida en lo sobrenatural. Amén. Qué importante es entonces renovar nuestros pensamientos, salir del molde en el que nos ha metido este mundo y aprender a movernos en lo sobrenatural. ¿Hay un diagnóstico médico difícil? Yo le creo a Dios. ¿Hay una situación económica en la familia? Yo le creo a Dios. ¿Hay problemas familiares de relación y de peleas? Yo le creo a Dios. Porque si yo le creo a Dios, las cosas pueden cambiar. Ahora, si yo me limito a lo natural, pues entonces viviré sometido, diría yo, impotente frente a las situaciones de este mundo. Pero Dios nos sacó de la impotencia y nos llevó a una vida sin límites. Así que se trata de romper con lo sobrenatural, con lo natural. Cuando cantamos hace un ratito, cuando estoy rodeado de ti, eso es un pensamiento sobrenatural. Alguna vez a un profeta llamado Eliseo, vino todo un ejército para tomarlo como prisionero, porque Eliseo había declarado cosas muy amenazantes frente al rey. Y el rey mandó todo un ejército para poder rodear y para poder apresar a Eliseo. Y el siervo de Eliseo, de este profeta, tenía un hombre que lo acompañaba, se llamaba Giesi. Giesi no tenía la mirada de Eliseo. Cuando Giesi abrió la puerta de la casa y se encontró que estaba rodeado de un ejército,
se asustó y le dijo al profeta: maestro, profeta, hay un ejército que nos rodea. ¿Qué estaban mirando? Lo natural. Pero Eliseo le dijo: tranquilo, vos no estás viendo lo que yo estoy viendo. Mis ojos, que son ojos que ven más allá de lo natural, está viendo otro ejército que es mucho más grande que el ejército que nos amenaza. Así que estaba diciendo Eliseo: abrí los ojos para que veas la realidad sobrenatural, que es más poderosa que lo natural. Vos te quedás en lo que ves, pero yo me muevo en lo que no se ve, que es más poderoso, que es más seguro y que maneja y gobierna sobre lo que se ve. Amén. Por eso puedo decir: no tengo miedo a lo que me pueda rodear. No tengo miedo a ninguna amenaza humana, porque por encima de eso hay un ejército que gobierna y que protege mi vida. ¿Cuántos pueden creer que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor? ¿Cuántos pueden creer que Dios gobierna sobre nuestras vidas? Nada ni nadie puede tocarte un solo cabello de tu cabeza. Eso es el poder de la fe, y esto es caminar por fe y no por vista. ¡Aleluya! Yo no sé cómo estás mirando hoy tu economía. No sé qué diagnóstico te habrán dicho algún médico en cuanto a tu salud, o qué conflictos familiares estás viviendo. Solo puedo decirte que depende de la óptica que tengas. Vas a rendirte a esas situaciones de crisis en tu vida. Vas a dejarte atemorizar por todo eso, o vas a mirar las cosas con la dimensión del cielo y saber y entender y vivir como si el cielo estuviera en la tierra. Amén. Ahora, si me preguntas, todo muy lindo, pero yo tengo que aprender a vivir así, porque es verdad, por muchos años se me enseñó, se me educó a depender solamente de las buenas noticias y decir: depende de lo que sucede, así vivo. Pero el Señor nos enseñó, el propio Jesús nos enseñó, que todo se trata de fe y obediencia. ¿Cómo es que yo aprendo a vivir en lo sobrenatural? Creyéndole a Dios y obedeciendo lo que Él me pide que yo haga. Y de este ejemplo hay muchísimos en la palabra de Dios. De hecho, todos los milagros tremendos que uno se asombra cuando ve la Biblia y dice: ¿cómo pudo Dios haber revertido esto? ¿Cómo convirtió el agua en vino? ¿Cómo multiplicó los alimentos? ¿Cómo hizo que aquella viuda, la viuda que se encontró con el profeta Elías, que le hizo un poco de una tortita con agua y aceite y harina, y le dio de comer al profeta cuando era lo último que tenía esa mujer? Dios multiplicó la harina y multiplicó el aceite. ¿Cómo puede ser que todos estos milagros son reales? Porque se cumplió en todos ellos el mismo principio, que es: creyeron a lo que Dios les mandó y obedecieron lo que tenía que hacer, aún sin quizás entender lo que sucedía. Porque cuando Jesús le dijo en la boda de Caná a esos siervos: llenen las tinajas que antes había vino, llénenlas con agua, ellos habrían dicho: esto es una locura, quiere que tomemos agua y no que tomemos vino. Pero Jesús dijo: hagan lo que yo les digo. Es más, su mamá María le dijo: hagan todo lo que Jesús les manda, aunque no lo entiendan, háganlo igual. Crean en lo que Él les indica. Y ahí estaban los siervos entonces llenando las tinajas con agua. Eso se llama ¿qué? Obediencia. Y la obediencia requiere humildad.
La obediencia requiere no cuestionamiento, no lo pases por la cabeza, no lo filtres por tu razonamiento. Cuando Dios te dice, cree en mí, a pesar de todo lo que te dicen los demás, seguí creyendo en mí, Dios está diciendo, mira más allá de lo que ven tus ojos. Y finalmente, cuando ellos llenaron las tinajas con agua, el agua se convirtió en el mejor vino. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo fe. Y la fe a veces no pasa por la lógica humana, no se razona. La fe no se razona, la fe es locura. Por eso dice que para las personas normales de este mundo, naturales, la fe es locura. Pero la fe es tan poderosa que transforma una realidad en otra realidad. Amén. Y entonces el aprendizaje de vivir de lo natural a lo sobrenatural tiene que ver con ser mucho más sencillos y menos lógicos de lo que hemos aprendido. Jesús dijo, si no te convirtieres como un niño, no podrás entrar al reino de los cielos, porque sabes que renovar nuestra mente y pasar de lo natural a lo sobrenatural es tan sencillo como, y difícil, como un adulto cuando se convierte en niño. Porque ¿cómo es un niño? Un niño no pasa las cosas por su mente. Un niño cree lo que se le dijo y no se pregunta ni cómo lo vas a hacer, ni cómo será. Yo creo y punto. Sin cuestionamientos. Cuando nos volvemos adultos, nos ponemos a cuestionar la palabra de Dios, nos ponemos a cuestionar la verdad de Dios, las promesas de Dios. Pero dice Jesús, volvete como niño para creer lo que yo te pido que creas. Porque si vos crees en mí y obedeces, aún sin entenderlo, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Volvernos como niños. Creer aunque no lo entiendas y obedecer aunque tu mente te lo resista. Pedro, bájate de la barca y camina hacia mí. Pero es una locura. ¿Cómo voy a caminar sobre el agua? Eso no se puede hacer. Rompe tu lógica humana. Créeme a mí y obedéceme y vas a caminar sobre el agua. ¿Y sabes una cosa? Todos estamos llamados a caminar sobre el agua. Porque caminar sobre el agua es caminar basado, sostenido en una palabra que dice ven. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y ahí está también otra clave muy importante para vivir en lo sobrenatural. Escuchar ¿a quién? A Dios. Escuchar a Dios. La vocecita de Dios a veces está confundida en medio de todos los pensamientos y todas las noticias que escuchamos y todas las situaciones a nuestro alrededor que nos distraen y nos roban la palabra de Dios. Pero cuando uno puede apagar otras voces y escuchar a Dios, resulta que Dios te dice, en medio de tu tormenta, tené paz. Resulta que Dios te dice, atrévete a creerme. Resulta que Dios te dice, no dudes de mí, yo puedo revertir este diagnóstico en tu vida. Cree en mí que yo puedo transformar a tu hijo y puedo renovar y puedo volver a unir y restaurar lo que se cayó en tu familia. La voz de Dios cae como una palabra, la mayoría de las veces suave, tierna, como una paloma que se posa en tu hombro. Es una palabra serena, tranquila. Pero si asusta esa palabra frente a tus ansiedades, frente a tus planteos, y se pierde. Y nos perdemos la oportunidad
de que la voz de Dios nos centre, nos tranquilice, nos libere y nos empodere. Escuchar a Dios no es fácil. Hay que volver a educar nuestra alma para que aprenda a reposar en Él. En la época donde estamos sobresaturados de pantallas y de información y de malas noticias que nos atemorizan todo el tiempo, uno tiene que aprender a apagar todas esas voces y ponernos en sintonía con Dios. ¿Sabes por qué Jesús hacía tantos milagros tremendos? Porque Jesús cada mañana escuchaba la voz del Padre. Y el Padre le decía, no importa las cosas que veas o que escuches o que veas a tu alrededor, vos todavía seguís siendo del cielo, seguís siendo mi hijo, vos haceme caso a mí, no sigas la lógica humana, vos seguime a mí, que conmigo vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Iglesia, en esta mañana vengo a decirte, dejemos de movernos en lo natural, para que aprendamos a caminar por fe y no por vista, para que no nos conformemos ni nos limitemos a lo que ve nuestra realidad. Nuestra realidad es lo que Dios dice y no lo que la realidad nos impone. Amén. No se amolden a este mundo. Ustedes nacieron del cielo. Vivan como el cielo. Y terminando, quiero decirte que la manera de vivir el cielo en la tierra es una manera también de expresar el amor de Dios a este mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que motivaba a Jesús para hacer milagros como los hizo? ¿Su motivación era que se mostrara poderoso? No. Lo que motivaba el corazón de Dios al resucitar a un muerto. Por ejemplo, el jovencito que aquella viuda, su hijo había perdido. O la motivación para sanar a los leprosos. O la motivación para multiplicar los panes y los peces. Todo eso era para Jesús simplemente mostrar, hacer ostentación de poder y de vanagloria. No, era pura compasión y puro amor frente al dolor de las personas. Lo que nos tiene que motivar a vivir en la tierra como en el cielo, lo que nos tiene que llevar a una vida sobrenatural, es que amamos a las personas. Amamos a las personas. Y no podemos permitir que esas personas sigan sufriendo y sigan llorando, atrapadas por el enemigo. Tenemos que romper con esa operación diabólica que viene a destruir las vidas. Dijo Jesús, yo he venido a destruir las obras del diablo. Y como iglesia estamos llamados a destruir las obras del diablo, haciendo que las vidas recuperen la paz, la libertad que el Señor quiere para ellas. Porque el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida abundante. Y me pregunto, ¿dónde está la vida abundante en este tiempo? La vida abundante que Jesús vino a traer entre nosotros. ¿Quién la tiene? ¿Dónde está esa vida? Yo quiero esa vida. Esa vida está en la iglesia. Y esa vida está aquí adentro, en la vida de cada hijo de Dios. Por eso estoy llamado, tengo una profunda responsabilidad en no conformarme a vivir una vida natural, para comenzar a vivir en fe, de acuerdo a lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. ¿Amén? Es el amor lo que nos tiene que motivar a dejar de vivir en un mundo lógico para vivir en una dimensión de fe. El amor. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. El mundo está esperando que alguien lo rescate.
La creación está esperando que los hijos de Dios vivan a la altura de la vida de Cristo. Este mundo está necesitando que nosotros creamos lo que ellos no pueden creer, que nosotros hagamos las obras que ellos no pueden hacer. Este mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que seamos Cristo caminando, que podamos en verdad suplir las necesidades de miseria y de opresión de este mundo, viviendo una vida plena y abundante. Si solamente nos limitamos a decir, yo creo en Jesús y por eso voy a la iglesia, no alcanza. El mundo está esperando que nosotros seamos como Jesús, que lavemos los pies de los que necesitan ser lavados, que abracemos a los que todos rechazan, que amemos y que manifestemos el reino de Dios de una manera distinta. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes pueden ver lo que otros no ven. Ustedes pueden declarar con su boca cosas que nadie puede declarar. Ustedes pueden hacer los milagros que ningún otro puede hacer, porque en sus vidas está Cristo. Y yo digo en esta mañana, iglesia, no nos conformemos a una manera de vivir igual a la de todos los demás, porque la naturaleza que habita en nosotros es una naturaleza que viene del cielo. Podemos ver lo que nadie ve. Podemos discernir lo que nadie discierne. Podemos declarar y confesar con nuestras bocas palabras de vida y soltar libertad a las personas. Podemos hacer milagros sencillamente en lo cotidiano de nuestra vida. Solo hace falta que seamos sencillos, tengamos fe y obedezcamos la voz del Señor. Así que, y para terminar, cada vez que te inunde el temor esta semana, porque cada semana tiene su temor y cada semana tiene su amenaza. Esta semana, cuando te sientas amenazado por una mala noticia, vas a cortar ese temor y vas a decir, escrito está. La palabra de Dios dice, y te vas a parar en una verdad de Dios y no lo que ven tus ojos ni escuchan tus oídos. Amén. Algo práctico. Esta semana tenés que vencer esos pensamientos de miedo escuchándolo a Dios y a su palabra. Lo segundo que te propongo es comenzar a tomar tiempo para estar en silencio con Dios. Se educa el oído espiritual para escuchar a Dios. Nuestro oído está acostumbrado a escuchar millones de voces y noticias y mala onda. Nuestro oído no puede filtrar lo malo. Pero esta semana comencemos con un paso muy práctico. Silencia todas las voces que están alrededor tuyo en la semana. Apaga un poco el televisor, apaga la computadora, las pantallas. Tómate tiempo para afinar tu oído para escuchar a Dios. Porque una sola palabra de Dios puede transformar toda tu vida. Y tercero, y para terminar, tenés que dar pasos de obediencia en 5 segundos. En 5 segundos tenés que animarte a hacer lo que si pasás más tiempo no lo vas a hacer nunca más. De pronto estás en la casa de un familiar o de un vecino, una vecina, o por ahí estás en el trabajo y estás tomando un café con alguien, tomando un mate, y ese compañero de trabajo te dice, tengo un problema con mi hijo. ¿Sabes que se enfermó y lo llevamos al médico? Y el médico dijo que nuestro hijo tiene un diagnóstico y te dice algo doloroso que le duele a él. Y vos escuchás una vocecita que te dice adentro, orá por él. Orá por él. Pero hay otra voz, que es la voz de tu lógica, que dice, ni loco, no te expongas. ¿Cómo vas a orar por él?
Y si no pasa nada, te vas a avergonzar delante de Él. La mente lógica te va a decir, no lo hagas. Pero el Espíritu Santo te va a decir, hacelo. Si pasan más de 5 segundos, ya está. Perdiste la oportunidad. Pero si en 5 segundos, y no escuchando tu sensatez lógica, sino escuchando a Dios, decís, quiero orar por tu hijo. ¿Me permitís orar por él? Ya rompiste algo ahí. Y esa persona dice, estaba esperando que me lo dijeras, porque sé que vos tenés fe. Y ahí nomás simplemente haces una oración muy sencilla por ese hijo y por ese diagnóstico. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás trayendo el cielo a la tierra. Estás rompiendo con el molde de este mundo. Estás siendo Cristo ahí donde estás. Y cuando lo hagas, vas a sentir un amén gigante del cielo que dice, lo lograste, venciste, rompiste con la lógica de este mundo. Ahora animate a más. Animate a dar una palabra de fe a alguien. Animate a creer al Señor en medio de tu situación o de lo que te rodean, porque eso se llama amor. Porque eso es hacer que el diablo quede enmudecido, quede amenazado frente a un hijo de Dios que se ha manifestado. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana? ¿Será tiempo de que nos manifestemos? ¿Será tiempo de que comencemos a vivir y a operar en una dimensión distinta a la que hemos aprendido? Claro que sí. Porque para eso el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Para llevarnos y exponernos en una dimensión completamente distinta a lo acostumbrado. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. ¿Cuánto que aprender, Señor? ¿Cuánto que aprender? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesito? Romper con lo lógico, con lo natural en mi vida, que me ha impedido conocer y descubrir un mundo de posibilidades que hay con el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Señor, ¿cuántas veces el diablo nos ha robado la voz de Dios, la verdad de Dios, diciéndonos, conmigo vas a hacer proezas? ¿Cuántas veces nos hemos simplemente acostumbrado y aceptado un diagnóstico, una sentencia? ¿Cuántas veces simplemente hemos bajado los brazos y nos hemos conformado a lo que nos dice este mundo? Pero tus hijos hemos sido llamados a rebelarnos contra toda lógica humana y a movernos en lo sobrenatural. Señor, yo también en ese cartel que está aquí adelante en la iglesia, en estos días voy a escribir agradeciendo que yo vi un milagro porque yo fui obediente y creía la palabra de Dios. Vamos a movernos y a caminar en este tiempo aprendiendo a traer el cielo a la tierra. De una manera sencilla, de una manera simple, pero obedeciéndote, Señor, porque se trata de fe y no de otra cosa. Y quiero agradecerte en esta mañana, porque me siento desafiado, Señor, a salir de mis límites, a romper mis moldes, a cambiar mi manera de pensar y a volverme a la identidad con que fui creado. Soy un nexo entre el cielo y la tierra. Y es más certero y es más firme lo que no veo que lo que veo. Y quiero moverme en esa dimensión en el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén.